Y pues nada, para todo. Sí, está bien. Doctora, me dicen que sí. Buenas tardes. Hola, ya vamos a... Sí, De pareja. Gracias. Sí.
Buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Sean bienvenidos a esta cuarta y última mesa del primer encuentro de estudios sobre clientelismo en México, organizado por el Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, quienes les damos la más cordial bienvenida a esta última mesa. Antes de iniciar, es preciso recordarles que el evento se está transmitiendo simultáneamente en la página de Facebook de la División. Los invitamos a enviar sus comentarios, preguntas que serán retomados al final de la sesión. Nuestra primera ponencia se titula Crimen Organizado y Clientelismo, Dinámicas de la Gobernanza Criminal en Guerrero, por la doctora Elizabeth Cristina Colbit Cruz, de la Universidad de Guanajuato, y la doctora Mariela Díaz Sandoval, del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Guerrero. Doy el uso de la voz a la doctora Elizabeth Cristina Colbit Cruz, no sin antes permitirme leer una breve semblanza. Doctora Elizabeth Colbit Cruz, licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, doctora en Estudios Sociales con orientación en procesos políticos. Se ha desempeñado en el sector público y privado. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Sus líneas de investigación son clientelismo y partidos políticos, clientelismo político y crimen organizado, cultura política y representación femenina, procesos políticos locales, instituciones formales e informales, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ahora sí, paso a cederle el uso de la voz. Gracias. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias a todos los aquí presentes, al igual que a todos aquellos que nos siguen a través de la página de la división, a través de la página de Facebook. Antes de comenzar, quisiera agradecer el apoyo al Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno por la oportunidad de desarrollar este evento, en el cual han convergido profesores, investigadores y profesoras investigadoras de diferentes universidades de México. Y también para mí es muy importante dar un agradecimiento a la DAIP, dado que hay un proyecto de investigación marco, que es el proyecto CEPIUG-P29-2023, el cual obtuvimos este año y que es precisamente el referente para que se pueda desarrollar este evento, entre otras actividades. Y bueno, sin mayor preámbulo, les voy a presentar el trabajo que estamos desarrollando actualmente la doctora Mariela Díaz, profesora investigadora de la Universidad de Guerrero, que por obvias razones, dado lo ocurrido en Guerrero, pues no puede acompañarnos de manera presencial y tampoco de manera virtual. No obstante, pues todo mi agradecimiento para ella por este acompañamiento. Y realmente es un gusto trabajar con una extraordinaria colega, pero además una extraordinaria amiga. Y doy paso a la ponencia. Como lo pueden observar, el título es Las nuevas relaciones clientelares, un estudio exploratorio sobre la participación del crimen organizado. Como todos lo sabemos, uno de los grandes problemas que enfrenta el Estado mexicano es la presencia de los grupos del crimen organizado a través de células que han logrado controlar pues prácticamente todo el territorio nacional. Hay un rasgo distintivo en este tipo de empresas criminales, que es justamente la diversificación de las actividades ilícitas que desarrollan. En términos políticos y económicos, particularmente a nivel subnacional, han conseguido desestabilizar las instituciones democráticas, ya sea a través de una violencia frontal o por hacer uso de otro tipo de prácticas, tales como la corrupción o el clientelismo. En el caso de nosotras, nos vamos a enfocar en el clientelismo. ¿Cuál es el contexto? Estos grupos se han aprovechado de la precarización de las condiciones de vida, principalmente de los sectores menos favorecidos de la población, para llevar a cabo una serie de intercambios clientelares, lo cual representa un riesgo importante para la convivencia social y más específicamente para la convivencia democrática. Es importante resaltar que los resultados o lo que nosotras les vamos a presentar a continuación es el resultado de una investigación de tipo exploratorio
basada principalmente en información de tipo documental, es decir, basado a través de bibliografía reciente y a través de una revisión hemerográfica, a través de periódicos locales y nacionales sobre el tema que estamos trabajando. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? El objetivo es identificar las nuevas relaciones clientelares donde las partes que participan ya no son los actores tradicionales, como muchos de los actores que ya han mencionado algunos de mis antecesores, y que incluso yo misma en el 2006, cuando inicié la maestría en Flaxo, pues comenzaba a trabajar en esta estructura más tradicional de patrón, intermediario, cliente, y digamos, en este caso, nosotras nos estamos ya saliendo de este tipo de actores más tradicionales. Y ahora, pues ahora se han incorporado actores vinculados al crimen organizado, quienes buscan establecer principalmente relaciones de dominación, es decir, a través de lealtades, más allá de un intercambio o la inhibición del voto en una democracia procedimental. ¿Cuál es la hipótesis que en este momento nosotras tenemos? Bueno, ante un contexto de desigualdad social, los ciudadanos han establecido, mantenido y reproducido las relaciones clientelares con integrantes de organizaciones del crimen organizado, lo cual ha debilitado las instituciones formales y fortalecido las prácticas informales y legales. Las organizaciones ligadas al crimen organizado pues cuestionan generalmente la inercia y la apatía del gobierno y las élites hacia los sectores más vulnerables y que generalmente son los menos favorecidos, presentándose en muchos casos como benefactores a través de la entrega de productos básicos para quienes los necesitan y asegurando con ello, digamos que cierto respaldo por parte de la comunidad. De acuerdo con algunos autores, como por ejemplo Dittmar, el activismo social que estamos identificando por parte de las organizaciones del crimen organizado, pues no es un hecho reciente, no es algo que recién haya ocurrido. Es decir, se trata más bien de un modus operandi en donde destacan actividades de diversa índole que van, por ejemplo, como ya algunos de mis colegas lo han mencionado, que van, por ejemplo, desde el apoyo a la construcción de viviendas, de infraestructura hospitalaria, de carreteras y escuelas, hasta la organización de fiestas y celebraciones como, por ejemplo, el Día de las Madres, el Día del Niño, el Día del Santo Patrono, así como la Navidad y el Año Nuevo, por mencionar algunas. Estoy completamente segura que a través de los diferentes medios de comunicación o redes sociales, seguramente ustedes se han topado con este tipo de notas en las que precisamente se vislumbran todos estos tipos de acercamientos por parte de este tipo de organizaciones hacia la ciudadanía. Ok, para algunos autores como Grunberg y Pereira, la relación clientelar es desigual y se suele presentar principalmente en contextos sociales con altos índices de pobreza y funcionan principalmente como resolución de problemas. Creo que esta parte es una parte clave para entender o para comprender por qué surgen, por qué se mantienen, se desarrollan y se reproducen este tipo de relaciones que se pueden considerar de tipo clientelar. Así, el vínculo entre grupos del crimen organizado y ciudadanos, como les acabo de decir, pues puede adquirir características de tipo clientelar. Las relaciones clientelares, aquí es muy importante acotar este detalle. Las relaciones clientelares no son utilizadas exclusivamente con fines político-electorales, sino que también han sido empleadas por integrantes del crimen organizado, sobre todo para obtener elementos fundamentales como lo son la lealtad, la reciprocidad y la legitimidad ante los ciudadanos. Ok, de acuerdo con Arias, dentro de la lógica de un concepto que algunos han presentado y retomado como gobernanza criminal, los grupos criminales buscan infiltrarse en los gobiernos y las comunidades, principalmente con el objetivo de controlar a la población civil, a la actividad económica y a la actividad y a la vida política,
Y bueno, más adelante dentro de esta presentación les voy a dar algunos ejemplos que precisamente respaldan estos elementos que les acabo de mencionar. Ok, me voy a ir rápidamente con algunos de los primeros hallazgos que hemos encontrado. Es importante destacar que a través de algunas investigaciones como la de Prieto Curiel, Campedelli y Hop, estos autores han logrado identificar que actualmente, por ejemplo, el narcotráfico puede llegar a ser considerado como el quinto empleador de México. Ellos llevan a cabo un modelo estadístico en el cual ellos calculan que entre 160,000 y 185,000 personas han sido empleadas por el narcotráfico. Y ellos hacen un cálculo en el cual justamente detectan que ellos emplean o agregan aproximadamente a 350 personas a sus filas cada semana. Si nosotros nos preguntamos ¿a qué se debe la afiliación al crimen organizado? Pues es una pregunta muy difícil de contestar y que no tiene un solo elemento que puede responderla. No se puede ceñir solamente a una sola causa. Hay que considerar, desde nuestra perspectiva, hay que considerar por lo menos tres componentes o tres dimensiones. No obstante, no quiere decir que sean las únicas que puedan existir. En primer lugar, es importante considerar una dimensión estructural. Es decir, si bien de acuerdo con las cifras del Coneval, el actual gobierno ha reducido la pobreza a través de diferentes programas sociales, la realidad es que esto no ha sido suficiente. Tanto la pobreza como la desigualdad sigue siendo una asignatura pendiente, por lo que este tipo de contextos cada vez son más proclives a la violencia. Por otra parte, tenemos la dimensión simbólico-cultural de la violencia, donde hay toda una cultura de glorificación hacia la violencia en el crimen organizado y de lo que es considerado como la narcocultura. Se han identificado que algunas de las personas que ingresan a este tipo de grupos, pues suelen encontrar un espacio donde establecen ciertos lazos de identidad, algunos vínculos de tipo simbólico en las relaciones sociales, donde hay elementos importantes tales como el prestigio o la notoriedad. Y por otra parte, y no menos relevante, está, por ejemplo, el reclutamiento forzoso, donde es uno de los sistemas más usados por los cárteles. Es un tema fundamental, sin embargo, para efectos tanto de la investigación como de la presentación, no voy a ahondar mucho más en él. Ahora bien, de aquellos tres elementos que yo les comentaba del impacto tanto en la economía como en la política, por mencionar algunos, es importante resaltar los datos que el Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios, la CEN, de la UNAM, identificó. Es decir, ellos señalan que de las posibles causas en el incremento de los precios, el crimen organizado también influye en ello. Es decir, a través de algunas prácticas como el cobro de piso y extorsiones a cambio de protección, eso termina influyendo también en el precio de productos básicos. Es decir, el crimen organizado determina los precios en la producción, distribución y venta e incluso la temporalidad del volumen de la cosecha, la fabricación de bienes en México. Las extorsiones inciden en los precios al productor, cuyo pago repercute finalmente en la inflación al consumidor final. ¿Cuáles serían algunos de los rubros donde impacta este tipo de situaciones? Bueno, principalmente en cuestiones muy básicas, bueno, por ejemplo, alimentos y bebidas no alcohólicas, en prendas de vestir y calzado, en gas y otros combustibles, muebles, artículos para hogar, transporte, restaurantes y hoteles. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues son elementos fundamentales y de los cuales es imprescindible llevar a cabo el uso o la adquisición de este tipo de productos. Ok, en los últimos años, a raíz del inicio de lo que se denominó la guerra contra las drogas, la violencia es un fenómeno que ha afectado la celebración de los comicios. Ahora nos estamos acercando a este punto del impacto dentro de la arena política. Es decir, la violencia es un fenómeno que ha afectado la celebración de los comicios, ya sea por medio de la manifestación de actos de violencia
o por la intimidación de grupos criminales, logrando incidir ya sea de manera directa o de manera indirecta en los resultados electorales. Existe evidencia que permite afirmar la presencia de grupos criminales en los procesos electorales. Bueno, con base en los elementos presentados, se puede vislumbrar de manera clara que la pobreza, la desigualdad y el debilitamiento de las instituciones formales y el fortalecimiento de estas instituciones informales, además de la violencia, pueden limitar la consolidación de un Estado fuerte, ya que evidencia la incapacidad por parte de las instituciones del Estado. Es muy importante señalar que en muchas ocasiones la población precisamente logra percibir este tipo de ausencia por parte del Estado en los distintos niveles de gobierno, por lo que es importante señalar que pues estos espacios terminan siendo llenados u ocupados por otro tipo de actores, como en los que nosotras nos estamos centrando. Por otra parte, es indispensable reflexionar sobre cómo los lazos como la confianza, la reciprocidad y la lealtad que se entretejen entre este tipo de acciones, debido a que no son actos esporádicos, pues en muchas entidades o municipios donde se desarrollaron, pues se tratan de patrones consolidados en las relaciones entre la población y los integrantes de los grupos del crimen organizado. Problema que es fundamental que se continúe analizando, reflexionando. Ok. Lo anterior encuentra mayor probabilidad de tener lugar en contextos inmersos o afectados por lo que se denomina la cultura de la violencia, es decir, la normalización de la violencia en las relaciones sociales, misma que se ha consolidado sobre todo en países como México con la presencia del crimen organizado. Para algunos autores como Wilches, Ruiz y Guerrero, los narcos se ha convertido en una posibilidad de vida para aquellos sectores sociales que se ven afectados directamente por las dinámicas del tráfico de drogas. Más allá de los límites impuestos por la legalidad, el modo de vida narco se ha aceptado y se ha legitimado por aquellos que ven en él mismo una salida de la marginalidad. Ok, y finalmente, y bueno, por cuestiones de tiempo no podemos extendernos más, pero en este caso, en el caso de Guerrero, de manera puntual, como muchos lo hemos de saber, Guerrero es una entidad que históricamente ha sufrido un rezago social y económico. Además, cuenta con las peores condiciones en materia de infraestructura, junto con estados como Chiapas y Oaxaca. Su economía principalmente depende del sector servicios, turismo, así como de actividades extractivistas como la minería y la explotación de recursos naturales. En este escenario y ante desastres naturales como el reciente huracán Otis, por ello es necesario dar seguimiento precisamente a las actividades del crimen organizado en amplias zonas del estado, particularmente en la Costa Grande, la Costa Chica y Acapulco. Pues de manera informal se ha documentado que hubo una participación de estos grupos en los saqueos en las grandes tiendas. Y bueno, finalmente para cerrar, también es importante señalar que como ocurrió con otros desastres tales como el huracán Vilma en el Caribe, en donde los Zetas repartieron despensas en Cozumel y Playa del Carmen, por mencionar un ejemplo, al igual que en el huracán Odil, que golpeó Baja California y en el que el cártel de Sinaloa ofreció servicios para recuperar bienes saqueados con un alto costo, pues esto permitió que el grupo delincuencial ofreciera de manera forzosa seguridad privada a empresas. La actual situación con el huracán Otis requiere ser monitoreada al tratarse de una entidad en la que existen una gran cantidad de organizaciones criminales que controlan y que disputan todo el territorio. Y que además aquí, por ejemplo, en el caso de nosotros como politólogos o como es mi caso como socióloga, pues justamente es importante analizar
estos vínculos precisamente entre la población y estos grupos, y también cómo esto repercute tanto en la cuestión política como en la cuestión económica, y por ende también tiene repercusiones importantes de tipo social. Y bueno, hasta ahí lo dejaría y muchísimas gracias por su atención. Agradecemos a la doctora Elizabeth Cristina Colbit Cruz. Sin mayor preámbulo, me permito cederle la palabra a la doctora Rosalinda Castro Maravilla de la Universidad Autónoma del Estado de México en la segunda ponencia titulada Las redes clientelares de Morena en el ámbito municipal, el caso de Tecamac, Estado de México, quien nos estará acompañando de manera virtual, no sin antes permitirme leer una breve semblanza. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, investigadora postdoctoral en la Universidad Autónoma del Estado de México, doctorado en Ciencias Sociales por la UAMEX, maestra en Sociología por la Universidad Iberoamericana, licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus líneas de investigación son comportamiento electoral, redes clientelares, sistemas comunitarios autónomos de agua potable, violencia juvenil. Es miembro de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal Anticorrupción del municipio de Tecamac del 2020 a la fecha, consejera distrital del INE para la elección del gobernador del Estado de México 2022-2023. Pasamos el uso de la voz. No sé, ¿ya me escuchan? Creo que sí, ¿verdad? Ok, gracias. Buenas tardes y pues muchas gracias por la invitación a la doctora Colbit y a la doctora Hernández y a la Universidad Autónoma del Estado de Guanajuato por permitirme presentar mi investigación, ¿no? Bien, como ustedes lo pueden observar, esta investigación se denomina las redes clientelares de Morena en el ámbito municipal, el caso de Tecamac, el caso de Tecamac, Estado de México. Antes de entrar, bueno, quiero comentarles que no voy a centrarme en la parte teórico-conceptual de mi investigación, precisamente por el tema del tiempo, y solo me voy a concentrar en la parte de la estructura clientelar, que es el objeto de mi investigación. Antes de hablar de esta estructura clientelar, quiero mencionar que, bueno, la líder de esta red es la actual alcaldesa Mariela Gutiérrez Escalante, y que ella llega al poder de Tecamac en el 2018 en ese proceso electoral, pero antes de ella este municipio fue gobernado durante 20 años aproximadamente por un actor político muy importante que se llama Aarón Urbina Bedoya. Este actor político gobernó el municipio de Tecamac durante más de 20 años aproximadamente y lo logra también a través de la creación en 1997 de una red clientelar que él operó durante muchos años y que le permiten a él y a su grupo político posicionarse políticamente, ¿no? Lo menciono porque, bueno, el municipio de Tecamac ya contaba con una estructura clientelar en el gobierno de Aarón Urbina Bedoya y cuando llega esta Mariela Gutiérrez Escalante en el 2018, que además, pues ella no era, llega por el partido de Morena, ella no era la candidata natural de este partido político, sino más bien era otra líder que era ¿cuál es el nombre? Ya se me olvidó. Perdone. Es Patricia Galindo Alarcón. Esta líder política era pues ahora sí que era la líder que se supone que iba a ser la candidata de Morena para ese proceso electoral. Sin embargo, se plantea que Mariela Gutiérrez Escalante logra ser la candidata por el vínculo que tenía con Jacob Polensky en ese momento, quien era la presidenta a nivel nacional de Morena. En ese sentido, bueno, Mariela Gutiérrez Escalante se convierte en la candidata de Morena en ese proceso electoral y termina triunfando u obteniendo la alcaldía del municipio de Tecamac. Y mencioné hace rato a Aarón Urbina porque cuando llega la alcaldesa Mariela Gutiérrez Escalante a gobernar el municipio, se esperaba que tuviera una nueva forma de gobernar, diferente a la de Aarón Urbina, que tuvo durante tantos años, es decir, más de 20 años. Sin embargo, en algunos aspectos sí se asemeja a Aarón Urbina, pero en otros se separa. Por ejemplo, en el caso de Mariela Gutiérrez Escalante, a diferencia de Aarón Urbina, se observa una enorme inversión de recursos públicos en el propio municipio. Es decir, Mariela Gutiérrez Escalante comienza a invertir o invierte en las instituciones educativas,
en las instituciones de salud, en los espacios públicos, en arreglar las comunidades, las avenidas, carreteras, etcétera, de las diferentes comunidades o colonias o pueblos originarios que forman parte del municipio de Tecámac. Entonces, en esa parte se distingue de Aarón Urbina que a lo largo de sus 20 años de gobierno, pues no se ve una inversión pública importante, ¿no? Aunque él difiere en ese aspecto. En el caso en el cual sí se asemeja Mariela Gutiérrez Escalante, es que cuando llega bueno, y esta inversión en el municipio le genera a Mariela una buena percepción de los habitantes del municipio de Tecámac, ¿no? Ellos opinan que el gobierno, la manera de gestionar la política en este municipio por parte de ella, es positiva porque precisamente los habitantes pueden ver estas modificaciones que se han realizado dentro del propio Tecámac. Pero en algo que sí es muy similar con el gobierno de Aarón Urbina Bedoya es que Mariela no descansa todo su apoyo electoral en la buena percepción que tienen los habitantes del municipio sobre el trabajo que está realizando desde su primera gestión como alcaldesa. En ese sentido, cabe destacar que Mariela Gutiérrez ya lleva 2 periodos e incluso en este momento sigue siendo la alcaldesa de Tecámac. ¿Qué es lo que hace Mariela y que se asemeja mucho a lo que ya hizo en sus 20 años de gobierno de Aarón Urbina Bedoya? Ella crea, a partir de su primera gestión como alcaldesa, una estructura clientelar que tiene o está compuesta a partir de esta estructura jerárquica en donde podemos observar que tenemos a lo que dice la literatura, a un patrón o líder de la red, que es precisamente ella, a un grupo de intermediarios que permiten organizar esta estructura y a un grupo de personas que forman parte de los clientes. En el caso de esta red clientelar, como se puede observar, está conformada por 4 tipos de intermediarios. Un poco lo que dice Aguirre en sus investigaciones es que cuando en una red clientelar encontramos un número importante de intermediarios o varios tipos de intermediarios, se puede establecer que es una red clientelar grande, ¿no? Y eso es lo que pasa en el caso de esta estructura clientelar que crea u origina Mariela Gutiérrez Escalante. En el caso del comité, está conformado, de acuerdo a las entrevistas que yo pude realizar, por un grupo de personas que forman parte de su círculo íntimo de Mariela Gutiérrez. Los entrevistados no lograron identificar quiénes eran, estas 7 personas que acompañan en como en este comité a Mariela. Sin embargo, sí lograron detectar que hay 2 personas que ellos sí conocen. Uno de ellos es la hermana de la red, que es la hermana obviamente de la alcaldesa, y otra persona es un varón que la ha acompañado sentimentalmente desde su primera gestión como alcaldesa de Tecámac y que en este momento ocupa la presidencia del DIF. Después encontramos a los jefes de sector y en este caso los jefes de sector y para la operatividad de la estructura clientelar, el municipio fue dividido en 20 sectores. Esos sectores son coordinados por personas que son denominadas o nombradas como jefes de sector y ellos se encargan de coordinar a cada uno de estos sectores, pero a su mando tienen a diferentes jefes de sección. Se plantean, de acuerdo a a las personas que entrevisté, que esos jefes de sector tienen aproximadamente a 7 jefes de sección, pero el número depende precisamente de las secciones electorales en las que están o que conforman estos sectores en los cuales fue dividido el municipio. Entonces, es un aproximado que hay 7, pero pueden variar. Y los jefes de sección, a su vez, tienen a su cargo o coordinan a un aproximado de entre 25 a 30 jefas de manzana. Aquí anoto que son jefas de manzana porque se observa una presencia femenina muy importante. Sin embargo, eso no significa que no haya jefes de manzana. También se han observado, sin embargo, la presencia femenina destaca en estas intermediarias, ¿no? O brokers. Y posteriormente, pues las jefas de manzana se encargan de coordinar a un grupo de personas que se consideran o se pueden considerar dentro de la teoría del clientelismo a los clientes. En ese sentido, bueno, son aproximadamente entre 25 a 30 clientes.
Destaca de esta investigación que realicé que, por ejemplo, hay un vínculo muy estrecho entre los intermediarios de esta estructura clientelar. Por ejemplo, ellos se comunican de forma constante. Bueno, aparte de esto que quiero mencionar es que el canal de comunicación principal que se tiene en esta estructura clientelar es el teléfono, pero sobre todo la aplicación de WhatsApp. Entonces, hay grupos que tienen ellos en los cuales se comunican a través de estos grupos de WhatsApp. Entonces, el vínculo, como yo les mencionaba, es muy estrecho entre estos intermediarios, es decir, entre el comité, los jefes de sector, los jefes de sección y las jefas de manzana. Incluso se reúnen de forma continua, se plantea que es una vez al mes y en algunas de estas reuniones las jefas de manzana reciben capacitación electoral, es decir, qué es lo que pueden o no pueden hacer el día de la jornada electoral. Y obviamente se atienden diferentes situaciones o problemáticas que se pueden gestar dentro de la propia estructura. En el caso de las jefas de manzana y los clientes, sí hay un vínculo importante, pero no tan estrecho como el que existe entre los intermediarios. A partir de las entrevistas me decían, por ejemplo, las jefas de manzana que yo entrevisté, que también existen grupos de WhatsApp para comunicarse con con sus grupos que ellas tienen, es decir, sus clientes, pero no hay reuniones, ellas no tienen reuniones específicamente con los clientes. En los momentos en los cuales sí se dan es cuando, por ejemplo, hay eventos políticos a los que tienen que ir y se citan a los clientes o a sus grupos o a las personas que conforman sus grupos en las casas de las jefas de manzana y de ahí parten al evento político. O, por ejemplo, el día de la jornada electoral se citan en las casas de las jefas de manzana y de ahí parten precisamente a emitir el voto. Lo que me plantean en las entrevistas es que las jefas de manzana no les indican a los clientes por quién votar. Simplemente se enfocan a que les envíen los clientes evidencia de que votaron, ¿no? A través de fotos o sobre todo del dedo en el cual se les registra el color de la tinta de que fueron a emitir su voto y entonces a partir de eso tienen que subir su evidencia al grupo de WhatsApp que tienen con las jefas de manzana. Uno de los planteamientos que se esperaba es que las jefas de manzana habitaran la manzana en la cual ellas tienen sus grupos y obviamente también las personas que forman parte de sus grupos habitaran la misma manzana. Sin embargo, lo que yo pude encontrar es que hay situaciones que escapan a ese planteamiento. Por ejemplo, hay jefas de manzana, una jefa de manzana que yo entrevisté, me decía que ella cuando conformó a su grupo, que fue a invitar a las personas, no fue a buscar a personas que habitan en su misma manzana o a sus vecinos, sino que buscó a personas que ella consideraba que requerían el apoyo y que por eso que las integraba a su propio grupo. Y también sucedió lo mismo en el caso de un cliente de algunos clientes que yo entrevisté, que ellos me decían que la jefa de manzana que le invitó a participar en su grupo, pues ni siquiera no la había ubicado dentro de su manzana. O que incluso en algunas de las ocasiones en que se reúne para ir a un evento político no reconoce pues a los otros miembros del grupo al cual ella pertenece, ¿no? Entonces, el planteamiento es que habiten tanto las jefas de manzana y los grupos de las que tienen ellas en la misma manzana, pero hay personas que escapan a eso. Y bueno, entonces aquí en ese sentido, pues el vínculo que tienen las jefas de manzana y los clientes no es tan estrecho, porque generalmente lo que hacen es que pues, se comunican a través de los grupos de WhatsApp. En el caso de los jefes con algunas características que logré encontrar y me voy muy rápido, en el caso de los jefes de sector y los jefes de sección encontré que hay hombres y mujeres de diferentes edades que sobre todo laboran en el ayuntamiento y que perciben un sueldo por trabajar en el ayuntamiento. En el caso de las jefas de manzana, ellas no laboran, no laboran formalmente, no laboran en el ayuntamiento, porque uno de los requisitos que ellas tienen que tener es precisamente tener tiempo para poder llevar a cabo todas las actividades que se requieren dentro de la estructura. Y un dato a destacar es que las jefas de manzana, a pesar de que no tienen un trabajo formal, en esta estructura, en esta red clientelar que lidera Mariela Gutiérrez Escalante, sí reciben un apoyo económico de aproximadamente 1,500 pesos al mes por toda la labor que realizan. Aquí eso sería como a grandes rasgos cómo está conformada la estructura clientelar de Mariela, pero no es todo. Esa es la parte que a mí me parece muy importante. Cuando llega Mariela, en el gobierno de Aarón Urbina,
él tenía dividido el municipio de Tecámac en 8 sectores para efectos operativos del trabajo que realizaba la Guardia Civil del municipio de Tecámac. Cuando llega Mariela Gutiérrez Escalante, lo aumenta a 2 sectores más y su objetivo es que sean en total 20 sectores en el cual se va a dividir el municipio de Tecámac. Hasta este momento no lo ha logrado, sin embargo, pues le quedan pocos meses y no sé si va a lograr este objetivo. Pero ¿qué tiene que ver la Guardia Civil del municipio de Tecámac y los sectores en los que está dividido el municipio para efectos del trabajo de este sector policíaco, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con su red clientelar precisamente? Bueno, aquí el asunto es que Mariela Gutiérrez Escalante ha buscado que los sectores en los cuales está dividido el municipio de la Guardia Civil empaten o trabajen con los sectores en los cuales está dividida la red clientelar. Pero como no logran empatar, como yo les mencionaba hace un instante, porque solo hay 10 sectores en la Guardia Civil y 20 en la red clientelar, el trabajo se ha realizado a partir de que un jefe de la policía, que es el encargado de cada uno de los sectores, es decir, hay 10 jefes policíacos encargados de cada uno de los sectores, un jefe de la policía, por ejemplo, del sector 1, trabaje directamente con los jefes de sector 1 y 2, por ejemplo, o 2 jefes de sector de la red clientelar. Pero ¿para qué trabajan o para qué quiere hacer esto o para qué hizo esto Mariela Gutiérrez Escalante? Lo hizo porque un ejemplo o el planteamiento es que el jefe de sector de la policía trabaja directamente con estos 2 jefes de sector, pero no solamente con estos 2 intermediarios, sino también con los jefes de sección y sobre todo con la jefa o las jefas de manzana. ¿Por qué digo sobre todo con ellas? Porque esas jefas de manzana lo que hacen es que recopilan información de las manzanas en las que ellas habitan, por ejemplo, si hay baches en esas manzanas, si hay alcantarillas sin tapas, si hay fugas de agua potable, si hay personas ajenas a esa manzana que pueden suponer un riesgo para quienes habitan esa manzana, si hay lámparas descompuestas, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de información, la jefa de manzana se encarga de transmitirlo, guardarlo o recopilarlo en hojas o en libretas o en documentos, transmitirlo a los grupos de WhatsApp que tienen estos sectores vinculados y no solo eso, sino que posteriormente se reúnen en algún lugar del municipio ubicado dentro de los sectores y en esas reuniones se reúnen todos ellos y la información se la transmiten de forma directa a los jefes de la policía que dirigen ese sector en particular. ¿Qué hacen los jefes de la policía con esa información? Se la transfieren a las instancias adecuadas o las que correspondan para que sean atendidas esas problemáticas. Y no solamente de lo que pasa en esa manzana, sino también, por ejemplo, de las personas que forman parte de sus grupos o incluso de las personas que no forman parte de sus grupos, pero que tienen alguna problemática que se puede resolver. Entonces, ese tipo de información se las transmiten a los jefes de la policía en ese tipo de reuniones y de acuerdo a las entrevistadas, esas problemáticas sí son atendidas, ¿no? Es decir, si por ejemplo en algún momento, a cualquier hora del día, incluso tienen todos estos jefes de la red clientelar o esos intermediarios de la red clientelar, tienen teléfono directo o personal de los jefes de la policía, de la Guardia Civil, y si en algún momento requieren algo en específico, son atendidos por estos jefes policíacos. Posteriormente a esa respuesta afirmativa o positiva, ¿qué es lo que hacen las jefas de manzana? Pues les comentan o les mencionan a las personas que forman parte de sus grupos el importante trabajo que está haciendo la alcaldesa del municipio. Es decir, ya les está resolviendo sus problemáticas y en ese momento ellas resaltan el trabajo que está haciendo la alcaldesa. En ese sentido, bueno, finalmente ellas, como les mencionaba, no les dicen por quién votar, ¿no? Pero todo el tiempo y de forma continua les están comentando a las personas que forman parte de sus grupos, es decir, los clientes, que la alcaldesa del municipio está haciendo un extraordinario trabajo. Y bueno, eso sería como en términos generales de qué trata, cómo está conformada la estructura clientelar. Y me parece que esta parte que estoy mostrando es muy importante y destaca de la red clientelar que crea Uribina Bedoya, que además
estuvo durante muchos años apoyándolo, porque eso no lo hizo Aarón Urbina Bedoya. Quiero mencionar que a mí me parece muy importante porque con este trabajo que hacen las jefas de manzana, pues en cualquier momento ella está atenta de lo que está pasando en cada una de esas manzanas, ¿no? Tiene toda la información necesaria con el trabajo que están haciendo estas intermediarias y a mí sí me alarma un poco porque la verdad, pues ella está enterada a partir de eso, pues de todo lo que está sucediendo a nivel municipal. Y eso, como yo les planteaba, no sucedió en el caso de la red de Aarón Urbina Bedoya. De igual forma, quiero destacar que no es una investigación que está terminada porque hay otros datos que todavía me hace falta tener. Sin embargo, pues en este momento me ha sido muy complicado conseguir más entrevistas porque sí, las personas que yo he entrevistado, incluso ellas, sí han mostrado cierto temor a compartirme ese tipo de información, pero yo quiero pensar que cuando termine el gobierno de esta Mariela Gutiérrez Escalante, pues pueda acceder a más entrevistas que me permitan a mí completar pues todos los datos que me ayuden precisamente pues a entender cómo está completamente estructurada y cómo funciona esta red clientelar. Pues con eso terminaría. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Rosalinda Castro María. Abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Este, la verdad es que muchas felicidades por sus presentaciones, son muy interesantes, pero yo son dudas que tengo respecto a la presentación de la doctora, Eli. A mí me llama la atención, igual y estoy equivocada, pero siento que en la presentación respecto al narcotráfico hay una visión como si uno pudiera negociar, o sea, por ejemplo, en este caso, en el tema del clientelismo, en este caso de intercambios, ¿no? Yo creo que a veces, igual estoy equivocada, ¿no? De una visión como muy idílica del narcotráfico, en el sentido de que, pues yo quiero intercambiar o sea, llegan y les dicen, no, tengo una despensa, yo a cambio te apoyo, ¿no? Y todos somos muy felices, ¿no? Pero yo creo que ahí, como el tema del narcotráfico, a veces yo creo que el intercambio es un intercambio muy forzado, en el sentido de que, pues, lo recibes, pero también de entrada hay un tema que también es como obligado, o sea, porque si no, también hay un señalamiento donde puedes poner tu vida de por medio. Ahí a mí esa es como mi única duda, porque, por ejemplo, ¿no? O sea, si saben o sea, yo te voy a apoyar, ¿no? O sea, ¿cuántos sabemos? Por ejemplo, el Chapo, ¿no? Era famoso pues porque había apoyado a su comunidad y que, bueno, según me dijeron mis amigos, ¿no? De Sonora, que aclarar, igual es por chisme, ¿no? Pero que había ayudado ahí a las primarias y a esta tata, ¿no? Entonces, pues la gente lo protegía por una idea de eso de intercambio, ¿no? Pero también yo creo que en el fondo pues si tú no dices, te pueden matar. O sea, también dice sí, o sea, el ingreso al narcotráfico muchas veces obligado, no es opcional, en algunas veces pues también. Entonces, pero ahí me cuesta trabajo este tema. O sea, yo no digo que no exista, ¿sí me explico? A lo mejor habrá quien diga así con su sano juicio, pues sí quiero ser narcotraficante y quiero estar ahí, vamos al intercambio, no sé. Pero a mí esa parte me parece que es una visión muy idílica de un intercambio de manera autónoma, o sea, bueno, no sé, ahí tengo mis dudas, ¿no? Esa es como mi perspectiva respecto al narcotráfico, que me parece muy interesante y es un tipo de clientelismo que sí existe, pero sí tengo mi duda hasta qué punto ese intercambio sí se da o simplemente es pura obligación para la sobrevivencia. Esa es mi tema, ¿no? Pero me parece el tema muy interesante. Ah, buenas tardes. Sí, tardes.
Antes que nada, pues muy interesantes ponencias, la verdad, sobre todo, bueno, ambas, la verdad, tocan temas muy interesantes, primero el clientelismo y el narcotráfico, y luego un caso específico de una red clientelar que sin duda es bastante interesante y espero verlo más completo. Eh, bueno, son dos preguntas para cada una de una para cada una de las ponentes. En el caso de la doctora Covil, sería, bueno, vimos que las principales estrategias clientelares que utiliza el crimen organizado, o al menos las que se presentan ahí, es el intercambio de productos, o sea, despensas, sobre todo en desastres naturales. Y más que nada, pues ahorita con la situación que sucede en Guerrero, ¿no? Pero mi pregunta sería que si existen otras estrategias que el crimen organizado use para ganar esa legitimidad en los pueblos. No sé, podría ser, hay una frase que me llamó mucho la atención que dice que la población percibe la ausencia del espacio en ¿qué? Sí, la población percibe la ausencia del espacio en los distintos niveles y esos espacios tienen que ser llenados. Entonces, sería preguntar si el crimen, si, número uno, si ustedes ubican algunas otras formas en las que el crimen organizado gana estos apoyos, esta legitimidad, y si hay algunos casos que se puedan enumerar, ¿no? Y en el caso de la doctora, disculpe, Rosalinda, perdón, no creo los nombres, eh, es, me llamó mucho la atención esta parte de las jefas de manzana, ¿no? Y me recordaba mucho una ponencia del día de ayer que hablaba sobre género y clientelismo, y es el caso de, en la construcción de esta red clientelar, si usted cree que los roles de género tuvieran alguna influencia para que en el caso del nivel de las jefas de manzana sea una predominancia de mujeres, ¿no? Y creo que sería todo. Pues igual me sumo a las felicitaciones, muy buenas presentaciones. Y en el caso de la doctora COVID, yo creo que es un tema que está en la agenda de estudios de clientelismo a lo que viene, ¿no? Y no veo en el radar que en la literatura internacional se esté metiendo en esto. Muy interesante. Tengo una pregunta y es, yo viendo más estructuralmente el modelo clientelar, patrón, intermediario, cliente, si quería preguntarle si aquí no está jugando el crimen organizado preponderantemente en elecciones un rol de intermediación como intermediario, sobre todo porque usted comentó al inicio que, digamos, este modelo quizá no aplique aquí, ¿no? Yo estructuralmente a veces veo que juega un papel de intermediación como operación política el crimen, pero también a veces como patrón, financiando directamente a la población, ¿no? Y son cosas muy complejas porque se entrelazan realmente. Y un comentario que tengo, derivado de su presentación, surgen algunas cosas que no hemos tratado ni en las presentaciones de ayer ni hoy, y es que el clientelismo no necesariamente es un bien donde se intercambian beneficios individuales, sino que tiene un efecto expansivo, donde hay beneficios de tipo club, organizaciones, de tipo colectivo, usted lo ha dicho, comunidades, ¿no? Que aquí en este caso es de preocupar el intercambio, el crimen organizado financia hospitales, ¿no? Infraestructura pública del Estado fundamental. Ahora este tipo de grupos lo están dando, haciendo fiestas patronales, ¿no? Cuestiones simbólicas, y es al siguiente punto que quiero llegar. Justamente buscan legitimidad, y otra cosa que no está tan enfatizado en la literatura ni de México ni internacional, es que el clientelismo tiene un efecto fuerte sobre la gobernabilidad que hemos ignorado, ¿no? Gobernabilidad. Usted utiliza el término de gobernanza criminal. No lo conozco, pero debe de ir por ahí, ¿no? Y en el caso de la doctora Rosalinda, este efecto se ve clarísimo,
cómo la policía se coordina con los distintos niveles de intermediarios para hacer gestión de demandas urbanas. En el caso de la Ciudad de México, vi una cierta variación donde los brokers son los que llevan directamente la demanda a las alcaldías, ¿no? A las distintas direcciones. Efectivamente hay una red extralegal, digamos, no se pasa por las oficinas de CESAC, sino directamente por WhatsApp se van dando la gestión. Y muy interesante estos niveles de intermediación. Incluso yo lo que observé, como hice una investigación de larga data de estos 21 años, observamos también con el doctor Emanuel cómo muchos brokers pasan por todos estos niveles de intermediación. Inician haciendo trabajo de promoción de casa en casa. Incluso una de ellas, específicamente de recuerdo, llegó a ser presidenta del partido en una de las alcaldías, ¿no? Sin embargo, generalmente no dan ese paso que sigue para ser políticos profesionales, ¿no? Y eso también hace que sea un medio y que sea una dinámica que les genera frustración, pero también ¿cómo se dice? Pues que no les favorece a final de cuentas, ¿no? No han, poca gratitud por todo este trabajo que hacen a lo largo del tiempo. De nuevo, felicitarlas y muy interesantes sus ponencias. Pensando incluso en bueno, muchas felicidades por las dos exposiciones. Digo, lo de Tecámac me hace mucho sentido porque aparte conocí un poco Tecámac, entonces ahora con la exposición de la colega que está en línea con nosotros, muchas gracias por tu exposición. También entiendo ahora muchas lógicas de lo que yo observé en algún momento en Tecámac, digo, obviamente yo sin profundizar en el tema, pero me brinda mucha claridad lo que nos explicas. Y sobre el narcotráfico y pensando en esto del libro incluso, le veo mucho potencial también al triple encuentro entre capital económico, capital político y capital simbólico, a eso, para entender ese tipo de clientelismo tan particular. El capital político lo veo en el campo de la política, si lo vemos como la posibilidad de tomar decisiones que afectan a lo público, o sea, tiene que ver con que el narcotráfico ha tomado el lugar de algo que el Estado no hace, ¿no? Ha tomado el lugar de ese Estado que por diferentes razones y en diferentes sectores poblacionales también, porque ese es un detalle importante que hay que verlo, en dónde entran para poder controlar, pero no es solamente porque entren, sino porque hay un vacío en realidad de poder, ¿no? Y entonces, ¿quién puede tomar decisiones políticas? Pues a alguien a quien le intenta tomar decisiones políticas y puede tomar las decisiones políticas y muchas veces puede ser el narcotráfico, ¿no? Y que entonces que surja la relación clientelar en eso es porque es un mecanismo sociológico, estructural de las personas para poderse relacionar con esas personas que toman decisiones públicas, sea gobierno, sea narcotráfico, sea quien sea, ¿no? El narcotráfico, en el caso de México, pues era el actor que seguramente iba a tomar ese lugar que el Estado no tenía, ¿no? Pero podría haber sido otro actor, no lo sé, ¿no? El campo económico me parece más claro porque pues está el financiamiento, está el control de la vida material, ¿no? Y que obviamente para las personas es importante, no solamente el dinero, sino todos estos casos que tú dices, incluso en el caso de un desastre, a veces pueden ser los benefactores, los primeros benefactores pueden ser el narcotráfico. Y en este caso, el gran capital que está en juego es el capital simbólico visto como prestigio y legitimidad, ¿no? Porque si eres legítimo no necesitas matarlos, aunque siempre habrá, como lo decías tú, la posibilidad de coerción, ¿no? Siempre habrá la posibilidad de coerción. Pero el asunto es que yo creo que si volteamos un poco la tortilla, aunque sabemos que es ilegal y que es informal, que lo veamos como un proceso sociológico de construcción de legitimidades en un vacío de poder, ¿no? Y que eso creo que nos lleva precisamente a cómo podemos, y insisto, estoy también pensando en el libro del cómo podemos empezar a empatar cosas entre nosotras y nosotros para construir esos conceptos de clientelismo que nos brinden como la articulación en el libro, ¿no? Y ya por lo menos pensando en el que nosotros estamos proponiendo y en esto que tú propones, yo sí veo un puente en eso, ¿no? Para construir un concepto de clientelismo que va más allá del tradicional, ¿no? Para vincularnos a una visión mucho más estructural del clientelismo. Eso quería comentar. Un poco siguiendo esta línea, tengo una recomendación, de hecho, de COVID, y una pregunta para las dos, de hecho es la misma pregunta. Es
En Colombia se ha trabajado mucho el clientelismo armado. De hecho, se le conoce como clientelismo armado. Hay literatura sobre esto. Entonces, la recomendación es, y también una pregunta, si es que han consultado algo de cómo lo han trabajado y qué significa este clientelismo, porque no es un fenómeno nuevo, incluso aquí tampoco, pero allá han tenido mucho más desarrollo cualquier tema vinculado al narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo, ¿no? Por la historia misma que tienen. Y hay una amplia literatura, así que igual te puedo pasar algunas recomendaciones después, o se busca, ¿no? Como tal. Y coincido con los comentarios anteriores, ¿no? Ahora, la pregunta que tengo es, un poco porque desconozco también su texto, y es a las dos colegas, es si están pensando en marcar este trabajo desde una perspectiva teórica también, ¿no? Es decir, que tenga una contribución más allá del ámbito descriptivo de, por ejemplo, cómo es que funciona la red en Tecámac, ¿no? Cómo es que el narcotráfico, el crimen organizado influye, ¿no? Como intermediario o como patrón, ¿no? En, no sé, la distribución de bienes y servicios. Más allá de esto, que es muy descriptivo, si tienen contemplado enmarcarlo, ¿no? Desde un plano también teórico, que pueda contribuir incluso, ¿no? Un poco más al debate. Y esto creo que enriquecería nuevamente el libro. Pues es una pregunta que les tengo a las dos. Sí, es la primera ronda. Digo ya. Ok. Doctora Rosalinda, ¿comienzo? Sí, muchas gracias. Sí. Un poco para que no se me vaya la pregunta, porque sí se me puede olvidar. Bueno, en mi caso, en la parte teórica, sí estoy, obviamente, sí estoy interesada en tener una teoría que explique, sobre todo la incorporación de cada uno de cada una de las personas que forman parte de esta estructura a la red, ¿no? Desde su ingreso y desde su ingreso hasta su permanencia dentro de esta estructura. Sin embargo, bueno, algo que me pasó en la otra investigación que realicé con el caso de la red clientelar de Urbina, tuve que irlo haciendo ahora sí que actor por actor, porque una teoría explicaba, por ejemplo, la teoría de la elección racional explicaba la integración y permanencia de los clientes a la red clientelar de Urbina, pero en el caso de las coordinadoras de grupo, esa teoría de la elección racional no me permitía explicar el ingreso y permanencia de las coordinadoras de grupo. Y fue el caso de los otros intermediarios. Entonces aquí, un poco yo lo que les decía, que necesito para llegar como a ese punto, pues terminar ahora básicamente tener todos los datos que yo necesito para poder explicar precisamente esta situación en cada uno de los actores que forman parte de esta estructura. Pero sí me parece que en mi caso, yo sí, para hacer eso necesito precisamente tener todos los datos que requiero para tener perfectamente mapeada la red clientelar. Y a partir de eso, yo tendría o usaría alguna teoría que me permitiera explicar esto que les estoy planteando, el ingreso y permanencia de estos actores. Pero sí es el objetivo llegar a esa parte. Sin embargo, en este momento, pues no, todavía no tengo como los datos completos de la red clientelar. Y con eso terminaría, bueno, esta respuesta que me hace, que nos hace. Ok, muchas gracias, doctora. Bueno, en relación a las diferentes preguntas que me hicieron, espero alcanzar bueno, espero no olvidar alguna de ellas. Bueno, en el primer punto que comentaba la doctora Aide, no creo que el punto sea presentarlo como una visión idílica, como de, ay, pues vengo, te ofrezco un intercambio y somos felices y vivimos en paz, ¿no? O sea, creo que es una cuestión mucho más profunda, que no es así, no es una relación pasiva, tampoco es una relación, digamos, aquí yo estoy como más en la perspectiva que comentaba el doctor Jorge, en relación a que en la realidad y sobre todo en la relación, en la vida cotidiana, pues justamente la ciudadanía busca una resolución o una solución a los problemas cotidianos. Y en ese sentido, en el momento en el que llega un actor que en algún momento dado
te ofrece una respuesta o una solución a tu problemática que necesitas resolver, más aún si se trata de una situación de emergencia, pues en realidad no es como solamente tomarlo de manera pasiva, sino que incluso es una cuestión de necesidad que se requiere solventar en ese momento dado. No obstante, creo que, tiene razón en el sentido de que existen diferentes tipos de intercambio. Existen, de hecho, nosotras empezamos a profundizar en el caso de Guerrero. Y en el caso de Guerrero, por ejemplo, es un poco, nos dimos cuenta a través del proceso de investigación, pues que en muchas ocasiones es una cuestión como de intercambio mucho más forzado que en otros lugares. O sea, hace unos meses la doctora Mariela y su servidora escribimos un artículo en la revista Acta Sociológica que justamente es el antecedente de esta investigación y que es sobre clientelismo y crimen organizado en la pasada contingencia de COVID. Entonces, nosotras en esa ocasión identificamos lugares en los que principalmente era algunas zonas de Sonora, de Sinaloa, de Michoacán, de Zacatecas, de Guadalajara, incluso, donde de alguna manera aparentemente o a través de las notas periodísticas que se presentaban, pues sí había un intercambio aparentemente más consensuado, o sea, en el que en algún momento dado se acepta el apoyo y finalmente, digamos, se establece una relación. Y que tal como lo señalaba el doctor Jorge, cuando tú aceptas ese tipo de relaciones, en algún momento sabes que puede ser tanto para tu beneficio en el caso de mantenerla de una manera positiva, por así decirlo, pero también puede ser en tu perjuicio, precisamente en el momento en el que tú decidas en algún momento dado negarte a llevar a cabo alguna actividad o simplemente se te ocurra incluso llevar a cabo una denuncia, ¿no? Entonces sabes perfectamente que entonces ahí la situación de aparente tranquilidad o de aparente consenso, pues se puede romper en cualquier momento y puede cambiarse por una cuestión de violencia, que puede ser una violencia, digamos, ¿cómo decirlo? Pues puede ser diferentes tipos de violencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay diferentes tipos de intercambio, algunos más forzados, otros menos forzados, pero orillados principalmente por el tipo de contexto que estábamos mencionando, que tiene que ver con los elementos de desigualdad, de pobreza, y que digamos, el contexto mismo o tu situación es la que de alguna manera te orilla precisamente a que decidas aceptar o no, o aceptarlo de manera inmediata o esperar, o como lo que comentaba Cuauhtémoc, en términos de que no solamente es un intercambio como de uno a uno, en términos de enseres, despensas, o como suelen hacerlo incluso todos los partidos políticos, sino incluso pues una cuestión mucho más estructural, como tiene que ver, por ejemplo, la cuestión de escuela, de infraestructura, de escuelas, de hospitales, etcétera, en el que digamos, pues no te van a preguntar si vas a quererte atender ahí o si vas a querer o no acudir a la escuela, ¿no? Entonces, y que de alguna manera volvemos al punto, o sea, se trata de huecos que precisamente han sido, no sé si la palabra sería olvidados o dejados de lado por el mismo Estado, y que de alguna manera pues estos espacios son ocupados y son ocupados por este tipo de organizaciones del crimen organizado, y que además además es importante señalar, como ya lo mencionaba, creo que fue Cuauhtémoc, que no se quedan, y creo que el doctor Tule también, no se quedan solamente como en la cuestión de dar y dar y dar, sino que también en algún momento dado buscan algo a cambio, y que de acuerdo con diferentes organismos, incluso sobre todo asociaciones civiles, que son quienes se han enfocado a llevar a cabo investigaciones de este tipo, pues han detectado precisamente pues de que existen o que hay diferentes candidatos o candidatas que incluso fueron seleccionadas o fueron apoyadas por este tipo de grupos,
precisamente para tener alguna posición estratégica para la toma de decisiones. No es solamente una cuestión como de solventar las necesidades y aparentemente ser como todo bondad o bondadoso, maravilloso, sino en realidad tiene que ver incluso con decisiones o con la búsqueda de posiciones de toma de decisiones políticas, pero también, por ejemplo, como ya lo veíamos en algunos ejemplos, en cuestiones económicas, que justamente entonces estaríamos vislumbrando, pues precisamente cómo las instituciones formales, en este caso, algunas organizaciones del Estado, pues justamente comienzan a ser cada vez más vulnerables o más débiles frente a este tipo de organizaciones que además de todo es importante señalar pues que también llegan a tener una cercanía importante y que, por ejemplo, lo que nosotras encontramos en el contexto de COVID es que mientras que el gobierno ofrecía o ofertaba cierto tipo de apoyos para las personas que lo requerían, necesitabas, digamos, llenar o cubrir una serie de requisitos en cuanto a documentación para acceder a ese tipo de apoyos. Y en el caso, por ejemplo, de este tipo de organizaciones, pues simplemente era con el hecho de ir y pedirlas o simplemente recibirlas, ¿no? Entonces también es una cuestión importante y que finalmente pues vulnera toda esta cuestión de gobernabilidad, debilita las instituciones y en este caso, pues el régimen democrático, pues realmente es un régimen débil frente a este tipo de instituciones o de actores informales y bueno, en muchas ocasiones con prácticas ilegales que de alguna manera pues se fortalecen en cuanto al capital económico, al capital político y al capital social que nos hacía referencia el doctor Jorge Eufrasio y que creo que tiene mucha razón sobre la vinculación que en este caso nosotras podríamos darle en este sentido a estos conceptos que él nos sugiere y que creo que podrían ser importantes para explicar esta visión como mucho más estructural. Y bueno, pues creo que de alguna manera, bueno, solamente quiero destacar 2 puntos más. Bueno, un punto más, me pareció muy interesante la ponencia de la doctora Rosalinda, porque además creo que nos deja ver, al igual que creo que de manera indirecta, o creo yo que también directa en nuestro trabajo, en el trabajo de la doctora Mariela y su servidora, es el hecho de vislumbrar precisamente cómo, en este caso, elementos como la seguridad, que se supone que tendría que ser un elemento que tendría que garantizarte el mismo Estado, pues precisamente cómo llega a ser ya un elemento de intercambio, ¿no? De un intercambio clientelar. Creo que yo también ahí encontraría una coincidencia con la doctora Rosalinda en términos justamente como de vislumbrar, ¿no? Porque en este caso ella nos señala precisamente cómo la seguridad pública de este municipio de alguna manera trabaja, en este caso, directamente para colaborar a la figura de la presidenta municipal. Y en este caso, en el caso de nuestra investigación, pues justamente podemos ver cómo estas organizaciones del crimen organizado pues también en algún momento dado trabajan por alguien o trabajan para alguien que en algún momento dado ellos mismos apoyarán a través de respaldo económico o de base, precisamente para que en algún momento dado esté en una posición estratégica de toma de decisiones. Agradecemos la participación. Sí. ¿Hay más preguntas? Estos casos colombianos pudieran ser interesantes para eso. También en algún momento leí algunos, igual después te envió la referencia de un análisis de este tipo de relaciones en las favelas brasileñas, que también puede funcionar, también controladas por el narco, ¿no? Y que establecen este tipo de relaciones. Creo que además de la colombiana, estos que existen de las favelas brasileñas pudieran funcionarles para este trabajo en particular. Creo que podría. Bueno, buenas tardes. Primero que nada es muy interesante todos los temas abordados
y es también muy interesante ver cómo el crimen organizado ha afectado incluso hasta los precios de los productos básicos. Y yo tengo una pregunta, y mi pregunta es, ¿cuáles son los métodos utilizados por los narcotraficantes para ejercer su influencia en la política a través del clientelismo? Mi pregunta sería, ¿cómo pueden los gobiernos locales y estatales lidiar con la influencia del narcotráfico en el clientelismo político? En lo personal, a mí me gustó mucho la ponencia de ambas presentadoras. La verdad es que es un tema muy interesante y por lo que mi pregunta sería que el éxito de las elecciones del próximo año, del 2024, ¿creen que será más por el clientelismo que por las propuestas de los candidatos y de qué manera afectaría? Bueno, antes que nada, estuvieron muy buenas las exposiciones, las ponencias, y mi pregunta va más relacionada a la lealtad que pueden recibir estos ciudadanos. Como sabemos, el clientelismo pues va enfocado a las zonas o a los grupos más marginados donde existen muchas carencias. Entonces, por ejemplo, si este clientelismo se da en ciertas zonas en donde estas carencias pues no son tan visibles o no existen, ¿de qué manera podemos medir la lealtad de los ciudadanos ante el narcotráfico en estas zonas en donde no es como que ellos piden el apoyo, sino llegan y dan el apoyo? Podemos poner un ejemplo ahorita en Acapulco, ciertas zonas que antes no eran tan marginadas o tenían un status quo estable, pues van a recibir apoyo de estos grupos. Entonces, ahí cómo estos o cómo podemos medir la lealtad de ellos hacia los grupos si no tienen o no vienen de carencias, como ciertas zonas que se han estado estableciendo los grupos del crimen organizado. Bueno, entonces daré inicio. Comenzaré creo que de atrás de la última pregunta. Edgar, muy buena pregunta. En relación a cómo medirlo, ¿no? Cómo medir el apoyo, la lealtad de los ciudadanos. Efectivamente, por eso creo que este tipo de investigaciones, en el caso mexicano, requieren mayor atención, y en este caso es una investigación más de tipo exploratorio, como lo comentaba, precisamente porque no se ha llevado a cabo mucha investigación sobre este tipo de temas en el caso mexicano. Existen mucho más notas periodísticas, algunos informes de algunas organizaciones nacionales o internacionales, que precisamente pues nos quedan o se quedan o nos quedamos quienes tratamos de investigar este tipo de temas en un primer momento más como en una cuestión más descriptiva, precisamente porque hay mucha información de tipo periodístico, pero es un fenómeno pues muy difícil de abarcar, de estudiar, y bueno, mucho más si estamos contemplando una cuestión de trabajo de campo. Entonces, digamos, en ese sentido, yo creo que precisamente el análisis y la investigación de este tipo de temas tiene una relevancia importante, porque de esa manera pues podríamos avanzar en este tipo de cuestiones metodológicas, probablemente para buscar alternativas que nos permitan no solamente examinar, digamos, los síntomas o examinar a la persona que tiene determinados síntomas, sino incluso poder ir más allá para justamente tratar de buscar más información y probablemente llegar en algún momento dado al punto de llegar a no sé si medir, porque además de todo, cada caso es distinto. O sea, cada zona es distinta, incluso como suele pasar en las investigaciones sobre clientelismo, pues no es lo mismo el clientelismo que, por ejemplo, se da en Miguel Hidalgo, que, por ejemplo, el que se da en Iztapalapa, o, por ejemplo, el que se da en el Estado de México. Siempre influyen los factores contextuales, también influyen, por ejemplo, los liderazgos, también influyen en muchas ocasiones los elementos
los datos socioeconómicos, por ejemplo, en cuanto al perfil el perfil de los ciudadanos o el perfil o el target que de alguna manera estén buscando ellos cooptar. Y de la misma manera, yo señalaría que en el caso de este tipo de organizaciones, pues la labor, por llamarlo de alguna manera, que ellos llevan a cabo o que desarrollan, pues es distinta en cada uno de los diferentes casos. Evidentemente no es lo mismo el caso emblemático y donde hay mayor información, como lo es el caso de algunos municipios de Sinaloa o de Sonora, que por ejemplo en los casos de Chiapas, donde además al haber toda una variedad y toda una cartera de la diversificación de actividades ilícitas que ellos desarrollan, pues tampoco en muchas ocasiones son exactamente las mismas. Entonces, creo que tu pregunta pues precisamente es como parte del reto para llevar a cabo y para encaminar este tipo de investigaciones, porque en realidad no tendría una respuesta, ¿no? De cómo medirlo, más que lo que se alcanza a ver, en este caso, en términos de investigación a través de fuentes hemerográficas o a través, por ejemplo, pues de entrevistas, ¿no? Que algunas personas llegan a hacer o de informes de ACES nacionales o internacionales. En cuanto a la otra pregunta, en cuanto a las elecciones, bueno, en cuanto a si las próximas elecciones estarían más encaminadas como a la búsqueda, por ejemplo, de propuestas o, por ejemplo, a otro tipo de factores, yo creo que en muchos casos, pues influyen también este tipo de contextos donde están insertos este tipo de grupos y de alguna manera producen cierto tipo de dinámicas, ¿no? Y que de alguna manera también en algún momento dado pueden llegar a influir en algún momento dado a favor o incluso en contra de algún candidato. Como ustedes recordarán, en otros momentos, en algunas elecciones pasadas, por ejemplo, hay de todo. Hay desde una cuestión de terror, incluso hasta psicológico, de decir no salgan de tal a tal hora, no salgan a votar porque va a suceder X cosa, y que es como una manera de inhibir, por ejemplo, la participación o el voto, o incluso lo contrario, ¿no? El hecho de motivar o de incentivar que salgan a votar, pero de alguna manera favoreciendo algún o alguna candidata, ¿no? Entonces creo que sin duda alguna, como lo ha sido cada vez más reiterado en el siguiente proceso electoral, sin duda alguna, este tipo de situaciones que tienen un vínculo con el crimen organizado, pues cada vez van a seguir siendo más visibles, pero además, como lo ha sido incluso con el mismo clientelismo, o sea, se va a ir transformando y va a ir cambiando a través del tiempo y también se va a ir modernizando y se va a ir actualizando y también va a ir teniendo, digamos, sus propias transformaciones. Y bueno, pues yo creo que hasta ahí me quedaría. Bueno, porque la otra pregunta era sobre qué métodos utilizan estos grupos para influir en la política. Pues pueden ser métodos más directos o indirectos, ¿no? Como algunos que acabo de mencionar, que tiene que ser como de justamente motivar justamente la participación, el apoyo hacia determinada candidata de manera expresa o hacerlo de manera indirecta, ¿no? A través incluso de la cuestión del uso de la violencia. Y bueno, hasta ahí me quedaría. Gracias. Perdón. También lo que comentaba el doctor Tule. Sí, doctor. De hecho, nosotras hicimos un seguimiento de casos parecidos. En el caso de Colombia, encontramos sobre todo a nivel internacional algunos casos en África y no había pensado en el caso que nos comentaba el doctor Eufrasio en relación a las favelas brasileñas, que yo creo que sería un elemento importante también de incluir. Gracias. Agradecemos la participación de cada uno de los ponentes del encuentro, a quien les entregaremos constancia de participación y un pequeño presente. A continuación les voy a leer una constancia.
La Universidad de Guanajuato, el Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno, otorga la presente constancia a la doctora Rosalinda Castro Maravilla por su valiosa participación como ponente en el primer encuentro de estudios sobre clientelismo en México con el trabajo titulado Las redes clientelares de Morena en el ámbito municipal, el caso de Tecámac, Estado de México. Gracias. Sí, se la haremos llegar de manera virtual. A continuación, cedemos el uso de la voz a la doctora Mayaide Hernández García para dar la clausura del evento. Ya me lo ya se autodesme. Jóvenes, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que nos da mucho gusto haber hecho este primer encuentro, que yo creo que a nivel nacional sí es el primer encuentro de clientelismo, pero muy raro, no sabemos históricamente alguno. Entonces, nombrémoslo en este caso primer encuentro nacional de clientelismo. Vamos a la grande siempre. Nunca hay que pensar en menos, jóvenes. Entonces, la verdad es que me da mucho gusto compartir con colegas, como pueden ver. Ustedes los ven muy sencillos, pero son grandes, en el tema clientelar. Es más, hasta tenemos una representación de Colombia que se nos fue un rato, pero regresó a México y viene con todo el tema, pues este tema, clientelismo armado, o sea, está fuertísimo. Entonces, la verdad es que me da muchísimo gusto compartir este espacio con Jorge. No te conocía, Jorge, me encanta tu visión antropológica. Tule también es politólogo. Con Aldo, que también ya les está dando algunas clases a algunos. También es un honor compartir con ustedes este espacio, COVID. También Rosalina, en un congreso de la SOME, en ese eje que coordino, nos la encontramos y de ahí no la soltamos. Muchas gracias, Rosalinda, siempre por estar trabajando con nosotros. Y bueno, ahorita una gran compañera con mucho cariño, no pudo venir por obvias razones, ella es de Acapulco, pero la verdad es que le hacemos, pues, que a nuestro nombre, la doctora COVID, le mande un abrazo solidario y que estamos con ella. La verdad, fue una pena lo que pasó. Y bueno, pues le mandamos muchas fuerzas. Y la verdad es que esperemos que esto se resuelva lo más pronto posible. Entonces, jóvenes, muchas gracias. La verdad es que fue un encuentro maravilloso. Yo, la verdad, me quedo con una gran satisfacción de los trabajos. En cuanto quede el libro, jóvenes, ustedes serán los primeros en invitarlos a la presentación y en regalarles, Ya tenemos ubicados quiénes son, COVID, para darles ahí un libro, porque la verdad es que fueron los que más nos acompañaron, ¿no? Nuestros chicos. Entonces, muchas gracias y pues esperemos que no sea el primer encuentro, que haya más. Y bueno, pues hay que darle porque el clientelismo llegó para quedarse. Muchas gracias y terminamos con el trabajo de clientelismo.